Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Ya. ¿Quedamos aquí? ¿Dónde quedamos? ¿Aquí? ¿O más adelante? ¿Aquí quedamos? ¿En esa? ¿Ahí? Ya. Ya. Entonces continuaremos con este tema de crecimiento, de retardo de crecimiento intrauterino. Y vean, aquí en este proceso, la relación propiamente dicho entre la madre, la placenta y el feto es la que va a estar modificada en sí, lo cual va a repercutir en el feto, en el desarrollo, en el crecimiento del feto. Y vemos que la madre va a aportar con nutrientes, carbohidratos, lípidos, aminoácidos, oxígenos, y la placenta es un árbol vascular con la presencia de los espacios intervellosos de comunicación entre la placenta y la superficie uterina, o sea, de la madre, y por ahí van a llegar todos esos nutrientes para que se pueda desarrollar en sí el feto. Y entonces ese mal aporte, esa mala llegada, esa mala implantación, esa alteración a nivel de la placenta hace de que el feto tenga una serie de repercusiones en cuanto a su crecimiento, su desarrollo, su relación de sus diferentes partes, de los órganos, de su crecimiento, o también repercuta solamente ya en los últimos meses en el peso propiamente dicho del bebé, donde no va a estar, digamos, desarrollado adecuadamente. Entonces vamos viendo eso. Y el retardo de crecimiento, según el Colegio Norteamericano de Obstetricia y Ginecología, define como aquella condición en la que el feto posee una estimación del percentil 10, digamos así, que es lo mínimo que puede presentar en su desarrollo el bebé, que para hacer un retardo de crecimiento está por debajo de ese percentil 10. Normalmente el percentil de desarrollo del bebé está en las curvaturas de 10 a 90. Ahí debe estar un peso adecuado, pero si estamos por debajo, estamos con un peso inadecuado, con un retardo en su crecimiento, en su desarrollo. Y si estamos por encima, ya es un sobrepeso del bebé, es un bebé muy grande, un bebé macrosómico en su crecimiento. Entonces tiene que estar ahí, entre el percentil 10 y el percentil 9, propiamente dicho, para estar dentro de una normalidad. Pero en estos bebés, vean ustedes, ahí tenemos esas curvaturas, esos percentiles que nosotros tenemos que tomarlos en cuenta. Si estamos por debajo del 10, estamos con retardo de crecimiento. Son pequeños para la edad gestacional. Y si estamos por encima de 90, son grandes para la edad gestacional. Y el peso apropiado está entre 10 a 90, propiamente dicho, de su percentil. Y eso van ustedes viendo que a partir del 67, más a 35, 36, va repercutiendo en su desarrollo y en el crecimiento de los bebés, propiamente dicho, para llegar al final con un percentil inadecuado. La sinonimia de este retardo de crecimiento está
también denominada como un pequeño para la edad gestacional, restricción del crecimiento del feto o retardo de crecimiento intrauterino, que si quieren ustedes llamarlo. Y vean estas clasificaciones, Lubchenco también las realizó en base a los centímetros, en base a la longitud propiamente dicho de las diferentes circunferencias cuando se realizan ecografías, circunferencia craneal, abdominal, femoral, longitud. Entonces, en base a esto, con relación al peso y la edad gestacional del bebé. Vean esa clasificación en la cual estaba y vamos viendo qué alteraciones se van presentando en las diferentes épocas o tiempos o edades propiamente dicho para que repercutan en el desarrollo del bebé. Una insuficiencia placentaria, una inmadurez del sistema de irrigación, una toxemia, unas infecciones, entonces alteraciones de los grupos sanguíneos. Entonces vean ustedes, hay una serie de patologías congénitas y todo que pueden repercutir en el desarrollo y en diferentes edades de gestación. Y podemos ver una clasificación de estos retardos de crecimiento como leves, moderados y severos. Leves los que están entre 5 y 10 del percentil, los moderados entre 2 a 5 y los graves o severos por debajo de 2, digamos, del percentil. Esos son los, digamos, que están más, con más daño en sí. Un favor, me van a apagar esas no sé si están prendidas algunas cosas o voy a suspender la clase. Un feto con peso estimado por debajo de ese percentil 10, entonces vemos que es un retardo del crecimiento intrauterino sobre todo. ¿Ya? Entonces, esos son los parámetros que nosotros tenemos que tener para ver si ese bebé está desarrollando adecuadamente o no. Vean ustedes aquí la diferencia que existe en un bebé normal y un bebé con retardo de crecimiento. Pero también, ¿dónde está el problema? A nivel placentario. Hemos dicho que la diferencia tiene que ser de 5 a 1 entre el peso fetal y el peso placentario. Entonces, vean, el peso placentario mayor hace que haya un bebé más grande. Un peso placentario pequeño hace que haya un bebé pequeño. Entonces, están con esa relación de 5 a 1 en su desarrollo y crecimiento en sí, la placenta con el bebé. Por eso tienen que ir de la mano, digamos así, relacionados eso. No pueden ir que el bebé esté con, digamos, con 3.500 y la placenta esté con 2.000, digamos. No, no puede existir esas variabilidades. Si no, la diferencia tiene que ser 5 a 1 en generalidad. Y tenemos niños de bajo peso para la fecha, fetos con subdesarrollo crónico, o fetos distróficos podemos encontrar, o fetos desnutridos crónicamente, o con un retardo de crecimiento verdadero que se puede presentar. Y vean ustedes aquí tenemos una tabla muy interesante donde nos habla de estos procesos, donde vemos la edad gestacional y los pesos que debían ser adecuados para los bebés de acuerdo a esa edad gestacional, pero a partir del percentil 10 hasta el percentil 90. Estos son los pesos adecuados que debe tener el bebé de acuerdo a las edades gestacionales que están al lado izquierdo de nosotros. Y por debajo del percentil 10 ya son retardos de crecimiento. Percentil 5, percentil 2, esos pesos no son adecuados para esa edad gestacional en la cual se está presentando el bebé, sobre todo en una relación del peso. La importancia de estos retardos de crecimiento, tenemos la mortalidad, sobre todo del bebé, que es 10 veces mayor que una población normal o en su generalidad. El feto está, digamos, vulnerable o fácil para presentar un sufrimiento fetal en estos procesos de desarrollos inadecuados. El recién nacido, cuando nace muchas veces, que es pequeñito, que va a tener lo primero una hipoglucemia. Entonces no va a estar adecuado para poder estar en la parte externa, no va a tener la energía necesaria para poder movilizar, digamos así, tener buenos reflejos, buenos movimientos, buen llanto. No, va a estar con una hipoglucemia y esa hipoglucemia que le está llevando a pérdida de energía y por ende entonces las células y los tejidos y músculos no van a desarrollar y no van a funcionar adecuadamente y ese bebé que va a necesitar que le demos un aporte extra de
glucosa, una solución glucosada para que empiece a tener mayor energía, pierda esa hipoglucemia y glicemia que está teniendo y entonces se vea más activo y pueda presentar reflejos de succión, reflejos digamos, de los movimientos, de una serie de funcionalidades adecuadas ya dentro de su organismo. ¿A qué también son susceptibles? A presentar infecciones, porque no hay medios de defensa, porque son pequeños, digamos, el bebé, porque no han desarrollado adecuadamente sus tejidos y órganos con relación a lo que debían estar. Pueden presentarse dentro de la cavidad uterina que nazcan con aspiración de líquido meconial, que se hayan introducido líquido a los pulmones, tengan dificultad respiratoria, un distrés respiratorio, tengan un déficit psicomotor porque no hay un desarrollo adecuado, no han crecido los tejidos, no han desarrollado adecuadamente el sistema muscular propiamente dicho y por ende no hay buenos movimientos de ese bebé. Y las secuelas muchas veces, a veces pueden presentarse muy severas en estos bebés, en su desarrollo, en sus movimientos, en la deambulación, en el habla, en una serie de factores. La incidencia es de 3 a 10% por debajo del percentil 10 que se van a presentar. Los retardos de crecimiento se presentan en un tercio generalmente de los embarazos y las etiologías son múltiples. Hay bastantes, digamos, en su presentación. Es la segunda causa de morbimortalidad en los procesos perinatales. El 30% fallece de los retardos de crecimiento intrauterino. El 40% pueden presentar también muertes con retardo de crecimiento, pero un 53% está relacionado de esas muertes con un pretérmino, con que son pequeños todavía para la edad gestacional en cuanto a su desarrollo y en cuanto a la edad propiamente dicho gestacional. No han llegado a las 37 semanas y ya han presentado en su generalidad 32, 34 semanas de retardo de crecimiento, entonces son muy pequeños y por ende son pretérminos porque no están en relación a las 37 semanas, sino están por debajo de eso. Pretérmino y retardo de crecimiento, mayor mortalidad fetal. Hay asfixia intraparto, se puede asfixiar porque los pulmones ya no están adecuadamente ahí en su desarrollo y por ende está introduciéndose líquido meconeal a los pulmones y está obstruyendo las vías respiratorias y se van a asfixiar esos bebés. Es decir, los problemas que pueden repercutir en estos tratamientos o en estos procesos también está en general en la madre, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades coronarias que pueden hacer de que el bebé no crezca, no desarrolle muchas veces y tenga retardo de crecimiento. Se los puede clasificar en dos, en los simétricos y asimétricos, los unos y los dos, digamos así, donde los simétricos van a tener una constitución adecuada y una relación adecuada en sus diferentes partes y órganos, a lo que los asimétricos no, va a haber mucha variabilidad en diferentes órganos, en diferentes partes del cuerpo, propiamente dicho, de desarrollo en su perímetro cefálico, su circunferencia abdominal, su longitud femoral, que nos reporta la ecografía. No va a haber una relación justa, adecuada, con relación a las semanas de gestación, si no va a haber una variabilidad. La cabeza va a estar con 35 semanas y los miembros inferiores van a estar con 30 semanas o la circunferencia abdominal va a estar con 28 semanas. Entonces vean que hay mucha variabilidad, hay un dismorfismo en su desarrollo de ese bebé, a lo que los simétricos no, están adecuadamente en su presentación con cuanto a sus relaciones de todos esos diferentes órganos. Según el momento de la instauración, pueden haber precoces antes de las 28 semanas o tardíos más de las 28 semanas, que son los que más se van a presentar. Y generalmente se presenta a partir de las 32, 33 semanas los retardos de crecimiento. Ahí nos damos cuenta de que se están presentando esto. Según las proporciones corporales, lo que les mencionaba, pueden ser simétricos o pueden ser asimétricos en su presentación. Los simétricos tipo 1 tenemos que valorar el peso, el perímetro craneal y la talla. Es un crecimiento restringido que se inicia precozmente, digamos en edades gestacionales muy disminuidas, muy bajas, digamos así. Tenemos los de tipo hereditario, vean, en etapas muy bajas y los que presentan alteraciones de los cromosomas, propiamente dicho, cromosomopatías o embriopatías, o sea, en la época embrionaria donde se van a presentar
por el desarrollo o la presentación de cromosomas anormales, donde el bebé va a tener estas alteraciones en su desarrollo y en su crecimiento propiamente dicho. Y vemos los de tipo 1 morfológicamente son recién nacidos armónicos, simétricos y hipoplásicos tróficamente en su funcionalidad del tejido muscular en su desarrollo. Y los del tipo 2, lo que más tenemos que ver en los del tipo 2, porque se presentan casi al último, los últimos meses de gestación, el peso. Porque el peso es lo que ya hemos dicho nosotros, es lo que se presenta en los últimos meses para que el bebé crezca o desarrolle adecuadamente. Es un crecimiento restringido que se inicia en el tercer trimestre, o sea, el peso más que todo del bebé. Y la causa en su generalidad en esto está dada por una insuficiencia placentaria. Esa placenta no está adecuada ya para esa edad gestacional, ha madurado muy rápido o presenta muchas calcificaciones, presenta una implantación inadecuada o presenta, digamos, un desarrollo no relacionado con un proceso gestacional, donde ya está en época madura, propiamente dicho. Entonces, la mayor preponderancia para estos es una insuficiencia, donde la placenta no está aportando con nutrientes adecuados al bebé. El tipo 2 morfológicamente son dismórficos, son asimétricos, tróficamente son distróficos y desnutridos. Entonces no hay relación en sus diferentes partes, propiamente dicho, de su organismo. En la etapa embrionaria, el crecimiento fetoplacentario es predominantemente hiperplásico. En la etapa hemos visto que tiene que crecer, tiene que multiplicarse, propiamente dicho, la placenta en la época embrionaria para que haya un buen aporte. En la etapa embrionaria también el crecimiento fetoplacenta es predominante hipertónico en sí. La placenta tiene que crecer, tiene que aumentar, tiene que multiplicarse, hiperplásico, hipertónico, tiene que tener una actividad y una función adecuada para que haya un buen desarrollo. Y entonces esos dos procesos pueden encontrarse modificados. En el primer trimestre, el proceso hiperplásico, y en el último trimestre, el hipertrófico. Y en la parte media, digamos, del proceso gestacional, ambas pueden estar, digamos, disminuidas en cuanto a su presentación, en cuanto a su desarrollo y multiplicación. Y vean ustedes las curvas de retardo de crecimiento, tipos 1 y 2, vean, la curva en el simétrico es relacionada casi a la misma curvatura de un peso adecuado, solo que está más baja. Y la curva en el distrófico o asimétrico está irregular por esas variabilidades que existen en cuanto a los diferentes órganos y sistemas. No están desarrollando normalmente en una sola línea, digamos así, sino hay variabilidades en cuanto a desarrollos, crecimientos de sus diferentes órganos y sistemas que hacen pensar en que es un bebé con alteraciones propiamente dicho. Y ahí tenemos las diferencias que podemos encontrar en un tipo 1 simétrico y en un tipo 2 asimétrico. En el perímetro cefálico, en la circunferencia abdominal, en la longitud femoral, el inicio o presentación de cada uno de ellos, la etiología que va a causar un simétrico y un asimétrico, las anomalías congénitas y el líquido amniótico en sí, cómo se va a encontrar en ese momento. Vean ustedes aquí lo mismo, vamos viendo que en los simétricos hay alteración de peso, talla y perímetro craneal. Entonces cada uno está disminuido, pero proporcionalmente en las tres partes. Y a lo que en el retardo de crecimiento asimétrico tipo 2 no hay proporcionalidad. La mayor variabilidad está dada en el peso. No tiene un buen peso el bebé y tiene, digamos, irregularidades en cuanto a formación de los diferentes sistemas y órganos propiamente dicho en su generalidad. La ecografía lo que nos va a dar como parámetros adecuados son el perímetro cefálico, nos tiene que dar un adecuado para esa edad gestacional, que no haya variabilidades de más de 2 o 3 semanas, digamos, propiamente dicho. La circunferencia abdominal, que también tiene que relacionarse con el perímetro, máximo una semana de variabilidad que tiene que existir, y la longitud del fémur, que es otra de las variantes que la ecografía nos debe reportar las tres, que entre las tres tengan una variabilidad de una o a veces máximo en una parte 2 semanas, pero de ahí para abajo
ya es que quiere, o de ahí para arriba, digamos más de 2 semanas, quiere decir que ya está viendo una alteración en el desarrollo propiamente dismórfico del bebé. Las anomalías congénitas frecuentes son las que van a provocar una alteración a nivel fetal, en la época fetal. Y las anomalías congénitas infrecuentes son las que se van a producir por alteraciones placentarias, propiamente dicho. Entonces, en el desarrollo fetal, a partir de las 12 semanas para arriba, ese desarrollo, si hay alguna alteración, nos van a provocar anomalías congénitas frecuentes y o retardo de crecimiento tipo 1 en sí. Vean este proceso propiamente dicho, en el simétrico es de un 15 al 20% y el asimétrico es mayor, un 70-80%. Todo el embarazo está desarrollando bien el bebé y en el último trimestre o en el último mes, digamos en los últimos meses, es donde empieza a variar bruscamente el desarrollo del bebé, el crecimiento del bebé, el peso del bebé. Y por eso es que se presenta más en esa etapa, digamos, de gestación en el último trimestre y por ende son asimétricos, pues se presentan en la última parte. A lo que los simétricos, donde hay, digamos, un crecimiento ponderal adecuado de sus diferentes partes, pero solo es pequeño, es un proceso hereditario, cromosómico, donde es pequeño nada más, eso se presenta en un 15 a 20%, donde hay proporcionalidad en todas sus partes. Pero los que tienen asimetría son dismórficos, todo se va a variar, se va a ver esa variación a partir del último trimestre sobre todo. Se presentan de forma crónica y los otros de forma aguda. O sea, crónico que desde el inicio ha ido presentando esa variabilidad, a lo que los de asimétricos en los últimos meses. Ahí es donde se va a presentar la variación brusca, digamos así. Vamos a ver una curva dentro de un momento. Todos los órganos están reducidos en proporción en el simétrico y en el asimétrico no. Hay variabilidades en sus diferentes órganos y, digamos, de desarrollo del bebé. Hay inicio en las etapas precoces de la gestación y los factores etiológicos suelen aparecer ya al final de la gestación en los asimétricos. Vean ustedes, aquí tienen las curvas de un simétrico y un asimétrico propiamente dicho. El simétrico, vean, va creciendo siempre con una variabilidad mayor a la normal, digamos, que debe existir, pero es casi recta la proporcionalidad, a lo que en el asimétrico están juntos hasta el último trimestre y en el último trimestre bruscamente la variabilidad en cuanto a su desarrollo, a su crecimiento y a su presentación de sus diferentes órganos y sistemas. Se modifican rápidamente y bruscamente. Vean, la curva de separación es mayor en el asimétrico en el último mes que en el simétrico, donde hay proporcionalidad casi en las curvas que se van presentando. Entonces, ahí vemos la variabilidad que existe y que se va presentando. El crecimiento simétrico, por ejemplo, el cociente que nos va a dar la ecografía de la circunferencia craneal con la circunferencia abdominal es similar a lo que en el asimétrico, la circunferencia craneal con la circunferencia abdominal van a estar muy variables en su presentación. No hay una relación, digamos, hay un aumento en su variabilidad, no es igual que en el simétrico, donde sí hay relación en su desarrollo de la circunferencia craneal o perímetro craneal y el perímetro abdominal o circunferencia abdominal propiamente dicho. Y ahí tienen ustedes también ecografías donde vemos las tres primeras del lado izquierdo que están en línea, digamos así, longitudinalmente, son normales en su desarrollo. Vean la proporción de la cabeza con la circunferencia abdominal, con el fémur, casi tienen relación. A lo que en el retardo de crecimiento número 1, que está en la parte central, las tres del medio, digamos así, longitudinalmente, vean la cabeza, el abdomen y la longitud femoral. También tienen relación, solo que están más pequeñas que las del lado izquierdo, pero están relacionadas. Vean, casi son igualitas, solo que en menor dimensión. A lo que vean, en el retardo de crecimiento número 2 asimétrico, no hay relación. La cabeza es más grande, el abdomen, la circunferencia abdominal más pequeñita y la longitud femoral más grande, más alargada. Vean, no están en forma armónica en su crecimiento y desarrollo, las del lado derecho. Entonces, la cabeza más grande, la circunferencia abdominal más pequeñita y el fémur más grande.
a lo que en la parte del medio son simétricos, todos están relacionados. Y en la parte normal también todo simétrico. Vean, a esas diferencias nosotros vamos a ver en la ecografía y nos da que casi más de 2-3 semanas está de variabilidad en cuanto a los desarrollos de ambos, digamos, o de las tres partes en sí. En estos hiperplásicos que se producen en el primer trimestre, como hemos visto, tenemos factores fetoplacentarios, insuficiencias placentarias, genéticas, anomalías congénitas, las infecciones TORCH, que ya vamos a verlas, son infecciones que antiguamente se les daba ese nombre porque se presentaban esas patologías nomás, pero ahora ya han empezado a aparecer nuevas patologías y este término ha ido, digamos, ampliándose o modificándose. Antiguamente se denominaba TORCH por el hecho de que se hablaba de toxoplasmosis, de rubiola y citomegalovirus y herpes. Por eso se denominaba TORCH. Tenemos las gestaciones múltiples también que entran en este proceso. Ya en el último trimestre, donde los asimétricos, factores maternos, patologías médicas, hipertensiones, patologías renales, cardiopatías, problemas autoinmunes, fármacos tóxicos, desnutrición, ya empiezan en los retardos de crecimiento asimétricos, en la última etapa de gestación propiamente dicho. Factores maternos tenemos las patologías médicas, la insuficiencia placentaria, sobre todo que es la principal, donde no hay buen aporte de oxígeno, de nutrientes para un desarrollo adecuado del bebé. La madre también está, digamos, con un problema de desnutrición, su peso es menor de 50 kilogramos, mide menos de unos 50 metros, tiene 18 años, vean que se percute en todo ese proceso del desarrollo del bebé. Nivel socioeconómico bajo, escasa ganancia de peso gestacional, no llega ni a 7, digamos, de ganancia del peso, que lo normal es 9-11, y hay una desnutrición materna previa a este desarrollo y a este proceso gestacional en sí. Los fármacos son otros que pueden provocar estas alteraciones, como ya mencionábamos anteriormente, la talidomida, la cumarina, las tetraciclinas, el metotrexate, las aminopeptidinas, las hidantoinas, trimetadiona. La trimetadiona es la que más defectos puede tener. También los metotrexatos, los propanolols y la fenitoida son generalmente agentes epilépticos, antiepilépticos, los que pueden provocar, y algunos antibióticos que han visto. El síndrome del alcohólico fetal. Entonces, pacientes alcohólicas que pueden llevar a retardo de crecimiento, porque ya les he dicho, no hay buena oxigenación, no llega sangre adecuada. El oxígeno por el tabaco, por el alcohol, por las drogas, es deficiente en su aporte hacia el bebé. El retraso del crecimiento es producido por el alcohol, no es muy marcado, pero sí nos da una variabilidad de unos 200 gramos en su generalidad, a no ser que se asocie a una mala alimentación más, el alcoholismo, y en su generalidad eso sí nos va a dar una modificación mayor, digamos, con relación al desarrollo del feto. La cafeína, el reducir la ingesta de café a no más de 1 o 2 tazas al día, es lo adecuado, porque si no, 2-3 tazas al día también repercuten en el progreso gestacional, en el desarrollo gestacional, en el aporte de oxígeno propiamente dicho. Ahí es donde repercute, porque de eso vive el bebé. El tabaco lo mismo, vean ustedes, también repercute en el desarrollo y en el aporte de oxígeno. Al día producen reducciones medias de peso de unos 150 gramos propiamente dicho en los últimos meses en el bebé. Vean que cuánto de peso le hace perder, y en todo el embarazo veamos cuánto de peso puede hacer perder esa toxicidad hacia el desarrollo, crecimiento y peso del bebé. La desnutrición también conlleva a estos procesos, incluyen déficit nutritivo importante, bajo nivel de vida, la anemia, el hiperinsulinismo materno, la ganancia ponderal escasa del peso, sobre todo de la madre, en todo el proceso gestacional. Factores placentarios, la insuficiencia placentaria, que es la principal. Y aquí tenemos las placentas previas, los desprendimientos prematuros de placentas, que repercuten en el desarrollo del feto, y sobre todo los embarazos gemelares también, porque un feto puede ser, digamos, a propiedad del otro en su generalidad. Entonces el uno
es el dador y el otro es el receptor, y por ende hace de que también el uno desarrolle más que el otro en sí. Trastornos genéticos en un 5 a 20% pueden producir retardos de crecimiento, las trisomías, los síndromes de Turner, las triploidías, las translocaciones cromosómicas en los anillos 1, 9, 18 y 21 y las trisomías, sobre todo en el 4 y 22. Esto han debido ya ustedes ver en embriología, por ejemplo, en malformaciones. Las malformaciones congénitas, alteraciones del tubo neural, como hemos visto, anencefalias, espinas bífidas, hidrocefalias, pueden llevar a estos retardos. Alteraciones del sistema esquelético, osteogénesis imperfecta, condrodistomas, acondroplastomas, alteraciones renales, síndromes genéticos malformativos, vean que llevan todos estos a retardos propiamente dicho. Las causas infecciosas en un 5 a 10% pueden provocar retardo de crecimiento. Los citomegalovirus, como hablábamos, la rubiola, el herpes, la varicela, el zóster, las hepatitis, la polio. También otras infecciones como las listerias monocitógenas, el treponema pálido, o sea, el SIDA, o la sífilis, también la toxoplasmosis gondii, que vean, todas estas en su gran mayoría están en la historia clínica perinatal que estamos, no, con ustedes no estoy viendo, como yo veo en prácticas, por ejemplo, la historia clínica perinatal, y todo esto está ahí registrado en la historia clínica perinatal. ¿Y qué nos lleva a estas cosas? Como yo siempre hablo en prácticas, nos lleva a retardos de crecimiento, a malformaciones, a partos pretérminos, a eso nos llevan todas estas patologías y estas infecciones que están en la historia clínica perinatal, que ustedes también la han debido ver ya con el doctor de prácticas. Tenemos los embarazos múltiples que repercuten en un 1 a 2% en los retardos de crecimiento también. El objetivo más importante de estos embarazos gemelares es determinar la corionicidad en el primer trimestre del embarazo. Entonces, la predominancia en cuanto a la formación del corión y el amnios en sí, en predominancia a cuál de los productos puede repercutir. Alteraciones hormonales, a partir de las 26 semanas, la insulina por los procesos de diabetes, la somatomedina, crecimientos, los glucocorticoides, propiamente dicho, por desarrollos y maduraciones pulmonares, fetales, todo eso. Entonces vean que repercuten en un desarrollo. Las alteraciones del cordón umbilical, aquí vemos una placenta velamentosa, como hemos hablado, un cordón velamentoso, donde vean antes de su inserción en la placenta ya se ha separado el cordón umbilical y solamente están llegando los vasos como un velo, propiamente dicho, la placenta velamentosa que ya hemos hablado en alteraciones placentarias y en alteraciones del cordón umbilical. Entonces, de esa forma va a ir repercutiendo todos estos procesos. Vean, las causas maternas pueden ser la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, las drogas, enfermedades inflamatorias intestinales, hemoglobinopatías, entonces pueden repercutir. Fetales, alteraciones congénitas, cromosómicas que hemos visto, infecciones fetales crónicas que también hemos visto, los oligoamnios, placentarios, la placenta previa, el desprendimiento de placenta, frotis placentario, infartos placentarios, desprendimientos, infecciones crónicas. Todos esos provocan retardos de crecimiento. Vean que son múltiples los factores que pueden llevar a este retardo. El crecimiento intermedio que hemos visto entre la hiperplasia y la hipertrofia, y al medio que hemos visto ese crecimiento en la parte media del proceso gestacional, o sea, entre el cuarto, quinto y sexto mes, representan un 5 a 10% de los casos de retardo de crecimiento, donde están la hiperplasia y la hipertrofia, en esas curvas que hemos visto en los gráficos. La NOx empieza con sus efectos nocivos en la etapa intermedia de la gestación. No empieza ni al final ni al principio, como hemos visto. El aspecto del recién nacido es intermedio, se afecta el peso, la talla, la circunferencia abdominal en su generalidad. Vean, el peso, talla, circunferencia abdominal, no la longitud femoral ni la circunferencia craneal, en sí o el perímetro craneal, pero muy poco el perímetro cefálico, como ven. Entonces no hay repercusión en eso, en su desarrollo. En este tipo mixto también hay que ver el perímetro abdominal, el peso y la talla, porque es una mezcla de las dos, como hemos visto. Como hemos visto, los simétricos también repercuten en las dos, y los asimétricos solamente en el peso, como vimos.
En esto hay malnutrición grave, las drogas, el tabaco y el alcohol repercuten. Esta es la curva que vimos anteriormente, esta placa que les dije, y ahí está, vean ustedes, en la parte media son los intermedios en sí, en su presentación de retardo de crecimiento. Las manifestaciones clínicas que vamos a ver, el tamaño del útero. No es el adecuado para esa edad gestacional, está más pequeño de lo normal. Entonces ya nos hace sospechar por qué no está creciendo. Si en un mes ya debía crecer unos 4 centímetros por lo menos y no ha crecido nada, más bien ha decrecido o se ha mantenido en esa altura uterina. Entonces ya nos hace sospechar qué está pasando ahí. El oligoamnios que se va a presentar en estos bebés tampoco no crece el útero. Crecimiento fetal inferior al percentil 10, lo que hemos visto, por debajo del 10. Entonces 5, 6, 2, 6, a ver si es leve, moderado o grave en su presentación de desarrollo del percentil. El diagnóstico diferencial podemos hacer con una edad gestacional errónea que no nos haya dado una fecha adecuada en la paciente, alteraciones congénitas en el bebé, gestaciones múltiples, fetos constitucionalmente muy pequeños desde su desarrollo, desde su crecimiento, gestación extrauterina que pueden existir, trastornos asociados, la prematuridad, la muerte fetal intraútero, alteraciones congénitas, oligoamnios. Gestaciones extrauterinas, ¿a qué se debe? A los embarazos ectópicos, donde no están desarrollando muchas veces adecuadamente en su presentación con relación a una edad gestacional. Diagnósticos presuntivos, historia clínica que no hemos hecho dentro de lo adecuado, una historia clínica desfavorable donde no hemos sacado los datos normales, digamos así, o no hemos llenado adecuadamente. Antecedentes médico-quirúrgicos, patológicos de la paciente, antecedentes de alteraciones cromosómicas en sus anteriores embarazos, o drogadicción, tabaquismo, nivel socioeconómico bajo, desnutrición, gestantes adolescentes o añosas, menos de 20 años o mayores de 35 años, y los embarazos múltiples. Esas pueden ser causas, digamos, de que podamos encontrar estos exámenes obstétricos. El dato más útil es la medición de la altura uterina. Hay que ver cómo está la altura uterina, si está en relación, propiamente dicho, a la edad gestacional o no está. Entonces, aquí vamos a ver en estos casos que puede existir una fidelidad, digamos, en un 88% y una variabilidad no adecuada en un 27%, que no nos puede dar datos adecuados en sí en su desarrollo y crecimiento de altura uterina. Pero es un parámetro que nosotros debemos tomar. Menor de 4 centímetros para la edad gestacional, lo que les decía. No ha crecido más de 4 centímetros en cada mes, sino más bien está bajando o ha crecido apenas 1 centímetro o se ha mantenido en su altura uterina con relación al anterior mes. Entonces ya nos hace pensar en un retardo de crecimiento. De diagnosticar en el 80% de los casos con altura uterina menor a un percentil de 10 correspondiente a la edad gestacional en sí, que no está en desarrollo adecuado a esa edad gestacional con lo que estamos viendo en la edad gestacional por fecha de última menstruación, sobre todo. La curva no está dentro del percentil 10 ni 90, está por debajo para ver que sí está habiendo una alteración en el desarrollo de ese bebé. La observación y la palpación del abdomen de la gestante ya nos da una impresión de que ese bebé no está creciendo. Es muy importante realizar el examen clínico, como les dije, que es lo que nos puede dar una pauta de lo que está pasando. Y si queremos corroborar, pedimos una ecografía y corroboramos con la ecografía y vemos cómo está el desarrollo del feto en ese momento de la placenta del líquido amniótico para ver qué está pasando. El peso materno menor a 45 kilogramos o aumento mensual menor de 1 kilo. Entonces, como les dije, 7 kilos al mes y no llegamos a los 9 o 11, que es lo normal. Complicaciones durante el embarazo, la presión arterial es la que puede estar modificada en sí en su presentación. Los diagnósticos por ecografía también se nos puede dar